Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Cuenta y Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, estamos iniciando semana y terminando mes. Es algo como que es contradictorio, pero bueno, eso solamente nos deja saber que el tiempo y la vida es corta, que disfrutemos lo que tenemos en este momento, vivamos lo que tengamos que vivir, no dependamos de ese pasado, no nos aferremos a ese pasado y digamos, no pongamos nuestras metas en un futuro, porque solamente lo que tenemos hoy es lo que podemos disfrutar, lo que el Padre nos ha dado y allí nos tenemos que estar dependiendo. Así es que bueno, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, George? Una alegría saludarte después de un tiempo de receso, de disfrutar de la familia, pues entendemos que para nosotros no hay vacaciones, sencillamente son cambios de actividades, pero esa es la forma de nosotros concebir el mundo, la vida. No descansamos en el sentido de que seguimos siendo vigentes para el reino de Dios. Cambiamos de actividad y este tiempo ha sido muy buen, tiempos de familia, tiempos de meditar, de pensar, de ver cómo enfrentamos este nuevo año. Y sí, hay mucho entusiasmo, muchas ganas. Esperamos este año mejorar la programación y que cada vez podamos llegar más al corazón de las personas que nos escuchan y nos siguen. Entonces, George, una vez más, muchas gracias, hermano querido, y aquí estamos los días lunes, Dios mediante, como siempre, con el mismo entusiasmo. Bueno, iniciamos entonces, Boris, con el tema para el día de hoy. Hoy estaremos hablando, Jorge, sobre el cristiano y la política. Obviamente, es un tema actual. Ya poquito, enero, febrero, marzo, enfrentamos las elecciones al Senado, a la Cámara. Entonces, necesitamos hablar de esto, pero yo no voy a hablar desde esa perspectiva, más bien voy a hablar de la política y el cristiano. Buen tema. Bueno, eso espero. Entonces, voy a compartir la pantalla, pero antes vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa tarde. Oramos que en tu gracia y misericordia tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y nos puedas, con tu gracia, hacer ver cuáles son las riquezas a las cuales tú nos has llamado. Te doy gracias, te doy la gloria y la honra por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí estoy. Muy bien. Ahí va. El cristiano y la política. Cuando pensamos en política, pues obviamente estamos pensando en partidos políticos, en presidentes, en senadores, etcétera. Pero cuando vamos a la palabra, a escudriñar la palabra, cuando vemos qué significa política y nos damos cuenta que política sencillamente en su definición es el arte de saber gobernar, pues nos damos cuenta que esa palabra política, aunque no esté escrita así tal cual política, pues ya está en el Génesis, cuando Dios dice y nos entrega eh, todo en nuestras manos y nos da una orden y nos dice, bueno, ahora todo esto está bajo vuestra responsabilidad, entonces ahora a partir de ahora van a enseñorearse, van a sojuzgar, van a multiplicarse, van a fructificar. Eso es gobernar y eso es lo que la iglesia debiera hacer sobre las situaciones que vivimos a diarios en la sociedad. Entonces, en el libro de 1 Timoteo, en la Reina Valera del 60, la palabra de Dios nos dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Entonces, una de las participaciones que Dios espera de nuestras vidas de manera personal y como iglesia es orar. Una de nuestras participaciones en la política debiera ser orar. Orar de manera voluntaria, de manera individual, de manera familiar y de manera eclesiástica. ¿Y cómo debemos orar? Dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres primero, y luego en el segundo versículo dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. Eso es. Entonces, Dios nos está exhortando a través de este pasaje, a través de la vía de Pablo, de orar. Orar primeramente por todos los hombres. Entonces, cuando oramos por todos los hombres, obviamente estamos orando por la salvación de los hombres, para que los hombres, para que la luz del Evangelio le alumbre sus ojos y ellos puedan ver su necesidad de un Salvador. Es una de las oraciones que debiéramos hacer. Pero las otras oraciones que son por los que están en eminencia, por los reyes, en este caso sería por los presidentes, por los senadores, por los diputados, por los concejales, por los ministros, por aquellas personas que están en eminencia y que han sido puestas por Dios o en algún caso por el pueblo. Y la palabra de Dios nos exhorta que debiéramos orar por ellos. Y hay una razón, o sea, antes de pasar a la razón, nos habla de tres formas de orar. Dice peticiones y acciones de gracias y rogativas. Hacer rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. Entonces, no solamente nos está hablando de orar, sino que hagamos rogativas, oraciones delante de Dios que suenen como un ruego realmente, que sea un ruego del corazón para que nadie se pierda, para que podamos vivir en una nación, podamos vivir de manera quieta, reposada, en toda piedad y honestidad. Pero también nos dice que hagamos oraciones de peticiones, o sea, pedir por los seres, por los hombres, por los ciudadanos, por los seres humanos, pedir por salud, pedir por alguna necesidad que tengan, pedir por un trabajo, no sé, lo que Dios nos ponga en el corazón o lo que nosotros conozcamos de nuestros parientes y amigos. Y luego acción de gracias y terminar diciendo, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de orar, etc. Acciones de gracias por todos los hombres, dar gracias por los hombres. Gracias por aquellos hombres que han hecho cosas en este mundo y que siguen haciendo. Gracias, a veces yo pienso que hay que dar por los malos también, porque cuando un malo actúa, podemos dar gracias para entender que la maldad no es parte de una vida de piedad, ni es una vida de quietud, de vivir reposadamente. Nadie quiere violencia, nadie quiere la maldad. Entonces, cuando oramos por todos los hombres, también podemos dar gracias aún por la maldad, porque eso nos hace entender que eso no es parte de la vida diaria, no debiera ser por lo menos. Cuando hay, pues nos hacemos conscientes de que nosotros no queremos hacer. Luego, orar por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Creo que una de las partes que el cristiano muchas veces pierde su sentido, su esencia, su responsabilidad de hacer política, ¿no?
cuando nosotros dejamos de orar por los que están en el mundo, por aquellos que han sido puestos en la autoridad. Y a veces, tristemente, nos pasamos solo criticando, pero no orando. La palabra de Dios no nos da pie para criticar y estar chismoseando o quejarse, más bien nos da pie para que podamos orar, y el resultado de esa oración es que de esa manera podríamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y termina el versículo 3 diciendo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Muy interesante, ¿verdad? Eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La otra parte que nos toca a nosotros los cristianos como hijos de Dios, que hemos sido sembrados en una X nación, en este caso aquí en Colombia, debemos ser luminares, o sea, debemos ser una luz que alumbra. Ahora, luminares en el mundo. En Filipenses 2, 12 al 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el día. Muy interesante, ¿verdad? O sea, otra forma de hacer política, otra forma de soplitar, de enseñorearnos, de fructificar y de multiplicarnos, es que seamos luminares. Boris, ¿Sí? el audio está bajito. Ay, perdón. Vamos a pensar, por favor. Ahora está mejor. Sí, señor, ya está bien. Bueno, ok, perdón. Gracias, Jorge. Entonces decía que nuestra segunda parte, no habíamos hablado de orar, y la segunda parte es que somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, yo siempre he pensado que es más fácil o es fácil ser luz cuando hay tinieblas. Porque imagínense una caverna totalmente oscura y de pronto alguien enciende un cerillo, o sea, un palito de fósforo. Imagínense, eso se nota inmediatamente, no hay dónde perderse. O sea, si estamos en una caverna y alguien prende un fósforo, nos vamos a dar cuenta que en medio de esa oscuridad hay una pequeña luz. O sea que si lo ponemos eso a la luz de la palabra y a la luz de la vida que vivimos, es más fácil ser luz cuando hay más tinieblas. Ahora, nosotros entendemos que hay una generación perversa y maligna. Vivimos en una generación perversa y maligna. Con todas esas ideologías que se levantan, y el progresismo y el postmodernismo que sacó la verdad, etcétera, ¿no? Vivimos en un mundo donde hemos exaltado las emociones hasta lo sumo. Pero entonces, los hijos de Dios, nosotros, debemos alumbrar, debemos ser luminares, debemos resplandecer como luminares en este mundo. Ahora, ¿cómo hacer eso? Pues yo creo que si nosotros empezamos a vivir la luz que tenemos, y somos amables y somos gentiles. Por ejemplo, hoy fuimos a comprar un par de calzados al centro y la persona que nos atendió, pues empezamos a conversar y de pronto llegamos a un X tema y le dijimos, bueno, mira, nosotros pensamos de esta manera, nosotros somos cristianos, nosotros creemos así, etcétera. Y al final le dijimos, ¿tú nos permites orar? Y él dijo, por supuesto que sí. Y oramos por él y él estaba muy agradecido y él decía, realmente es en su idioma, él nos decía, esto es muy buena energía para empezar el día, les agradezco mucho, gracias, muchas gracias. Y luego con la persona que fuimos a comprar los calzados, veníamos conversando y decíamos, ¿cuánta necesidad hay en el corazón de los hombres? Y a veces nosotros cerramos nuestro corazón a esas necesidades porque pensamos que
La oscuridad es tan fuera, tan feroz, tan terrible que ya esta gente está, su conciencia cauterizada. Ya qué le vas a decir, qué vas a hablar, nada, ¿no? O sea, no hay nada que hablar. Y ya no, o sea, apenas ves su apariencia también y ya no te atreves a decir nada porque sí, el muchacho era una persona tatuada, con tatuajes en su cuerpo. Entonces, inmediatamente nosotros cerramos nuestro corazón muchas veces. Apenas vemos una figura así, nos ponemos nerviosos y probablemente hasta lo rechazamos en nuestros corazones por solo el hecho de tener tatuajes. Entonces, pero cuando la misericordia de Dios y la luz del Evangelio alumbra nuestros ojos y nosotros entendemos que debemos ser luminares en este mundo y abrimos nuestra boca y somos amables y somos atentos y las personas inmediatamente lo reconocen. Es inmediato. Y cuando tú les explicas un poco la palabra de Dios, las personas abren los ojos. De pronto encuentran que en este mundo de oscuridad hay esperanza. Muy interesante, ¿verdad? Ser luminares en este mundo, ser luminares, alumbrar con la luz del Evangelio, alumbrar con nuestros actos, alumbrar con nuestras vidas, alumbrar con nuestras obras. ¿Sí? En Tito, capítulo 3, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, esta es otra forma de hacer política. Porque cuando todo el mundo va en la corriente de este mundo y de pronto tú te paras y vas en contra de la corriente, eso es muy notorio. Cuando tú de pronto eres amable, eres gentil, eres caballeroso y estás sonriendo y la gente inmediatamente se da cuenta porque la mayoría camina sin ver, camina alterados, caminan estresados y no les puede decir nada porque inmediatamente se encienden, se sulfuran y se enojan, etcétera, ¿sí? Cuando regresamos, nos subimos a un taxi y el taxista empezó a hablar por teléfono, por celular y colgaba y volvía a hablar y colgaba y volvía a hablar. Entonces, yo le toqué el hombro y le dije, mire hermano, o sea, estás llevando dos seres humanos aquí atrás en tu carro y me parece que no está bien que manejes el carro hablando por celular. Entonces, te rogamos por favor que pares de hablar. Ya, aquí es muy difícil decir, no importa cuán amable seas para decir algo que está mal, inmediatamente las personas reaccionan, se enojan. El muchacho está enojado, no nos quería hablar y nos despedimos de él muy amablemente, le dijimos muchas gracias por tu servicio, que Dios te bendiga, hasta luego. No nos contestó nada, quería que nos bajemos del carro y él quería volar. ¿Sí? Pero nosotros, en medio de situaciones como esas, podemos hacer buenas obras, hablar con amabilidad, ser gentiles, como decía, estar preocupados por la necesidad de las personas, siempre estar dispuesto a hacer una respuesta para el necesitado, hacer buenas obras para que los hombres vean nuestras obras, porque estas cosas son buenas y útiles, dice la palabra. Para que los hombres pueden entender que nosotros como cristianos hacemos cosas que llaman la atención porque el mundo va en dirección contraria. Nosotros vamos, bueno, el mundo va en una corriente y nosotros vamos en una dirección contraria a esa corriente. Generalmente la corriente de este mundo es el afán, la ansiedad, la mentira, las drogas, la borrachera, la pobreza, el odio, la falta de perdón, etc. Entonces, cuando nosotros como cristianos empezamos a alumbrar con nuestras buenas obras, pues es más fácil. La gente se da cuenta fácilmente que nosotros somos absolutamente diferentes.
Nos hablamos de dos cosas. ¿Cómo hacer política en un país donde hay tanta política? Bueno, lamentablemente política corrupta, ¿no? Pero hay donde hay tantos partidos y donde cada partido piensa que ellos son la solución para esta nación. Yo hablaba con algunas personas y les decía, la solución para Colombia no es cambiar de partido, no es sacar este partido y poner otro. Porque a veces, muchas veces, lamentablemente, el remedio viene a ser peor que la enfermedad. Yo les decía, si es un buen político, va a frenar la maldad. Si es un buen político, va a trabajar para servir al pueblo. Pero si es un mal político, va a avanzar con la maldad y no va a servir al pueblo, sino que se va a servir del pueblo. Que generalmente y tristemente es así, ¿no? Cuando Jesús hablaba de los reyes, él decía, los reyes se enseñorean del pueblo, pero entre ustedes no va a ser así. Cuando ustedes gobiernen, ustedes van a servir. Entonces, esa es la forma de hacer política. Orar y ser luminares. ¿Cómo somos luminares? Obrando, haciendo buenas obras para que el mundo vea que aún hay cristianos honestos, transparentes, que rendimos cuentas, que no nos robamos el dinero, sino que hacemos bien las cosas, que rendimos cuentas, que si se nos entregó 1,000,000 de pesos, pues decimos en esto y en esto se gastó, mira, aquí están las vueltas. Ya. Y personas responsables, personas con temor de Dios. Pues cuando nosotros como cristianos empezamos a ejercer en nuestro rol protagónico en una sociedad, nosotros vamos a empezar a brillar, vamos a empezar a ser luminares en este mundo. Quiero inspirarte, querido hermano, a que en esta tarde puedas pensar en qué puedes involucrarte. Mira, hay muchas áreas en las cuales podemos involucrarnos. Por ejemplo, en la familia, en la educación, en los analfabetos. Yo no sé si tú sabes cuántos porcentajes de analfabetismo hay en Colombia. Me da la impresión, si no me equivoco, que es casi como el 8% de analfabetos. Pues esas personas nunca van a tener la oportunidad de leer la Biblia si nosotros como cristianos no nos hacemos cargo de eso. Pero el primer pensamiento que viene a nuestra mente es, no, alfabetizar es un problema del gobierno. No necesariamente. Es un problema de la iglesia. La iglesia como tal tiene que pensar en los analfabetos de Colombia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que los analfabetos lean la palabra de Dios. Debiera ser nuestra labor alfabetizar a este 8% de colombianos que aún no saben leer y escribir. Son los niños. ¿Cuántos niños hay en Colombia? ¿Sí? Es la mayoría de la población, me parece. Son los ancianos. ¿Qué pasa con los ancianos? La mayoría de nosotros no queremos saber de los ancianos. O sea, queremos que el gobierno se haga cargo, que un ancianato se haga cargo, pero la palabra de Dios dice que los ancianos deberían estar a cargo de la iglesia, en este caso de los familiares, de los miembros de la iglesia. Los familiares no pueden, pero la iglesia se hace cargo. Necesitamos cambiar esa forma de pensar para ser efectivos y hacer política cristiana de esta manera. ¿Cómo? Orando y siendo luminares en este mundo. Entonces, espero poder haber podido inspirar en esta tarde en nuestros corazones para entender, comprender que Dios nos ha dado un mandato. Y este país, queridos hermanos que nos escuchan, amigos que nos escuchan, no va a cambiar a menos que tú cambies en tu corazón. Este país no va a cambiar a menos que tú cambies en tu corazón. Entonces, te inspiro a que conmigo puedas en esta tarde entender
lo que hemos hablado. Vamos a orar juntos para pedirle a Dios que Dios nos conceda su gracia para poder entender que debemos orar por nuestros gobernantes y hacer buenas obras para que nuestra luz alumbre. Voy a leer este escrito que me llamó poderosamente la atención. Dice así: las siguientes palabras fueron escritas en la tumba de un obispo anglicano, ¿sí? En las criptas de la abadía de Westminster. Cuando era joven y libre y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y más sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Entonces acorté un poco mis objetivos y decidí cambiar solo mi país, pero también él parecía inamovible. Al ingresar en mis años de ocaso, en un último intento desesperado, me propuse cambiar solo mi familia, a mis allegados, pero por desgracia ya no quedaba ninguno. Y ahora que estoy en mi lecho de muerte, de pronto me doy cuenta, si me hubiera cambiado primero a mí mismo, con el ejemplo habría cambiado a mi familia y a partir de su inspiración y estímulo podría haber hecho un bien a mi país. Y quién sabe, tal vez incluso habría cambiado el mundo. Entonces, quiero inspirar en esta hermosa tarde a eso, que si nosotros queremos buscar cambios, los cambios tienen que empezar por uno mismo. Y de esa manera, nuestra nación va a tener esperanza. Padre amado, quiero darte gracias por este tiempo que me has brindado de poder compartir en la radio Busco en Ti, donde estás, no es el final. Señor, gracias. Esta palabra, Señor, pueda llegar a muchas vidas. Podamos reflexionar en cuál es nuestra labor como cristianos en este mundo, Señor, y que podamos ser intencionales en el gran mandato que tú nos diste de enseñorearnos, de sojuzgar, de multiplicarnos, fructificar en este mundo, Señor. Te doy gracias, te doy la gloria y la honra porque tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Jorge, muchas gracias por la oportunidad que me diste para poder compartir en esta tarde. Espero que el próximo lunes podamos volvernos a encontrar nuevamente en esta radio a esta misma hora, faltando un cuarto para las 6. Nuestro horario nos corresponde 5:45 y terminamos 6:15. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga.